Un gusto, una alegría, una bendición poder nuevamente encontrarnos, disfrutar de la presencia de Dios, de la bendición, la dirección de ese Dios que tanto nos ama. Un abrazo grande a ustedes que nos ven y nos escuchan en tantos lugares de Colombia y del mundo entero. Su servidor Gabriel Moreno tiene el gusto de poder conducirlos en un tema bien interesante, pero bajo la dirección del Espíritu Santo y con la compañía de un invitado que Dios ha traído para ayudarnos a conocer una de las promesas maravillosas que nos da la palabra de Dios. Hablo para ustedes del pastor Alejandro Trejos. Pastor Trejos, gracias por la compañía y por estar aquí con nosotros. Gracias, pastor. Un gusto saludarte y saludarlos a cada uno de ustedes en este día. Bienvenido a Lecciones de Esperanza, un programa donde abrimos la palabra de Dios con el propósito de conocer el plan maravilloso que tiene. Cada lección nos permite estar en la vida más equipados y enfrentar la vida, ¿no?, de una mejor manera. Pastor, la Biblia está llena de promesas, de toda línea, ¿no?, de salud, financiera, familiares, espirituales, pero en lo personal hay una promesa que me impacta muchísimo porque esa promesa para mí abarca todas las demás. Es cuando la Biblia nos dice en Apocalipsis 21, versículo 5, el que está sentado en el trono, o sea, Dios, dice, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y ahora el apóstol Juan dice también que ese Dios le dice, el ángel, que estaba al lado le dice, escribe, porque estas palabras que escuchaste son fieles y verdaderas. Nuevo, las cosas, a usted cuando le regalan algo, a quienes nos ven y nos escuchan, cuando nos regala algo, ¿cómo nos gusta que nos den las cosas? ¿Usadas, golpeaditas o nuevas? Bueno, eso depende. Se me pueden venir muchas cosas a la cabeza, pero es lógico que la respuesta más común sería lo nuevo. Todo lo nuevo es muy agradable. Estrenar es algo que llena de satisfacción a cada persona. Así es, siempre preferiríamos lo nuevo, el olor a los tenis nuevos, a la ropa, a lo que estamos sacando. Tiene un olor como especial. Así es. Y esto nuevo en el contexto en el que aparece la palabra nuevas todas las cosas, es un proceso en el que Dios recreará todo, el mundo y el universo. Y es interesante porque ese hacer nuevo nos permite también saber que lo negativo, o sea, al hacer nuevo Dios todas las cosas, lo hará nuevamente porque estará erradicando del mundo y del universo todo lo que trae sufrimiento al ser humano, ¿no?, lo que nos trae tristeza. Entonces, para mí, por eso les decía a ustedes, y se lo comparto al pastor Alejandro, que es una de las promesas que me llena, porque entiendo desde esa óptica de la Biblia que lo que tanto nos genera dolor ya no existirá en ese hacer nuevo todas las cosas. ¿Qué nos dice la Biblia, pastor? Apocalipsis y otros textos sobre ese contexto en el que Dios dice que hará nuevas todas las cosas. Apocalipsis, algunos textos delimitan un poco más para nosotros pensarlo, porque la idea de nuevas todas las cosas, uno le podría divagar la mente por todo lado. ¿Qué es nuevo? Todo es todo, pero aquí en el comienzo del capítulo 21 de Apocalipsis lo detalla con dos palabras, hablando de esa transición. De lo que ve Juan en visión, y dice que vio, es decir, el Señor le mostró a través de ese sueño, esa visión, lo que iba a ver. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Ahí está más enfáticamente diciendo qué es lo que se va a hacer nuevo. Un cielo nuevo y una tierra nueva. Y habla de los anteriores porque el primer cielo, es decir, antes de ser nuevo, y la primera tierra pasaron. Hay una transición. Es bien curioso porque no está hablando de algo que no existía antes. No, tanto cielo como tierra existían. Lo que el Señor hace es recrearlas, reorganizarlas, rehacerlas. Las hace nuevas, las devuelve a un estado original de plenitud. Un cielo nuevo y una tierra nueva. Allí confluye todas esas cosas, esa maravillosa promesa. Un cielo nuevo y una tierra nueva. Ok, y en ese... Bueno, ahora vamos a mirar algo interesante. Cuando miramos esa tierra nueva y ese cielo nuevo, la Biblia describe también algunas cosas interesantes que no habrán en ese lugar, ¿verdad, pastor? Es algo bien lindo. Todo lo que se perturbó de la creación original de Dios por el pecado. El pecado trajo dolor, el pecado trajo sufrimiento, el pecado trajo distanciamiento, separación y cuanta cosa más nosotros podamos imaginarnos en este momento. Cualquier cosa que pase por tu mente que trajo el pecado desaparecerá. Pero lo más lindo, que es una de las cosas que ha afectado más a la humanidad, y es perder la muerte, perder a aquellas personas que amamos, perder nuestras propias vidas físicas, la vida terrenal, es algo muy triste. Y eso está dentro de lo que ya no existirá más. Allí incluso lo detalla bien claramente, 4, sí.
no habrá llanto, no habrá clamor, no habrá dolor, no habrá más muerte, porque todas esas cosas harán parte simplemente del pasado, del recuerdo. Y qué lindo cuando, como usted menciona allí, me llama la atención como dice, enjugará. Habla como de ese cariño, dice, limpiará, quitará de una manera completa las lágrimas de nuestros ojos. No sé cuántas veces quienes nos ven y nos escuchan han tenido que llorar. Y siempre miramos al futuro como, siempre es una expresión, ¿no? La vida es difícil y no solamente es esta, vendrán otras, pero esto nos dice que habrá un momento en el que ya no tenemos que pensar en una siguiente situación de dolor, de dificultad, sino que en ese proceso de Dios hacer todo, Así es. estará hablando de una recreación donde lo triste, lo difícil y las consecuencias del pecado pues serán totalmente erradicadas. Así que qué linda promesa que nos da el Señor en este momento. Incluso Pedro agrega algo más en 2 de Pedro 3:13. Hablando de los cielos nuevos y de la tierra nueva, dice él, vendrán esos cielos nuevos, los estamos esperando, y una de las cosas que habrá allí es justicia, en los cuales mora la justicia. Y yo creo que es otra cosa que trajo el pecado, mucha injusticia. Pero ahora Pedro está diciendo, en ese cielo nuevo, esa tierra nueva, habrá justicia. Es lo que adolecemos, ¿no? La gente miramos y a veces nos sentimos como tan impotentes al ver cosas que suceden, pero en ese nuevo proceso de Dios de la recreación existirá ese elemento tan importante en la vida del ser humano para nuestra salud mental como la justicia. Así es. Pastor, la Biblia también nos habla del templo de Dios y habla que en el cielo, ¿cierto? Apocalipsis allí, varios de los capítulos, el 7, el 21, nos habla de ese lugar donde la gente se congregará para estar en comunión con Dios. ¿En qué contexto aparece el término templo y la concepción del templo allí en esa nueva tierra que Dios hará? Ese es un tema bien interesante porque aún usando la misma palabra, especialmente el Apocalipsis, algunos toman partido de que habrá templo, santuario templo. Cuando hablamos en la Biblia de santuario templo se refiere a un templo físico. A un templo físico que se puede ver, que se puede tocar, que se puede habitar allí dentro de él. Y ese templo es el habitáculo también de Dios entre los hombres. Pero también se ha creído que cuando se usa lo que dice la Escritura de que no será más necesario templo, porque Cristo mismo, el Hijo, será el templo, el tabernáculo de Dios con los hombres. ¿Cuál de las dos ideas es la correcta y cuál es la errada? Pues ninguna de las dos está errada, las dos son correctas, porque tanto Cristo representa la presencia, la habitación, o sea, el que Dios esté con nosotros a través de Cristo. Donde está la presencia de Dios, ahí hay un santuario. Hablemoslo más de templo, hay un santuario. Porque cuando hablamos más de un templo nos referimos a la esfera terrenal. Pero cuando unificamos esas dos palabras, el santuario templo se está refiriendo tanto a la parte física, al habitáculo, que el Apocalipsis lo dice bien claramente. Habrá un templo en el cielo, con un trono que será el trono de Dios, como la presencia de Dios en ese trono. Y también la Biblia dice que en algún momento de la historia en el futuro, y no es un tema que habla la Escritura, pero lo podríamos anticipar después de esos 1000 años, de ese milenio que se ha hablado aquí en otras oportunidades. Creo que en una oportunidad anterior que estuve aquí tuvimos la oportunidad de hablarlo. Después de ese tiempo, ese trono, esa ciudad, ese templo se trasladará a esa tierra nueva, renovada, que el Señor recreará y se convertirá ahora en la morada de Dios con todos los hombres y de todo el universo. Así es, pastor. De hecho, me llama aquí la atención, dice Apocalipsis 7. Dice, después de esto miré y vi una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos, estaban delante del trono, como usted acaba de mencionar, en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas. En su mano aparece la expresión trono. Así es. Y en el contexto que aparece, para que nos vean y nos escuchan, hay una palabra que se utiliza en la Biblia para describir palacio y la misma palabra que se utiliza para describir templo o tabernáculo. Y cuando hablan acá del trono, el lugar más especial, cuando se escribe en el contexto donde se escribe esto, el palacio, el lugar más especial era donde estaba esa sala grande, donde estaba el trono del monarca, que era la autoridad. Y pues si acá hay un trono, ¿verdad? Debe haber ese espacio, ¿no? Es lo que dicen algunos estudiosos con relación a este tema. Y por eso es lo que usted dice, hay una relación y es acertado poder encontrar que habrá un lugar físico, claro, porque describe, pero también la presencia de Dios
Eso está unificado. No podemos desglosar, hay que entrelazar esos conceptos. Como lo decía ahorita, el concepto de trono. Si habla de un trono, lo primero que viene a nuestras mentes es un rey. Pero este rey no es cualquier rey, es el rey de los cielos, es el rey del universo. Completo, es nuestro Padre Celestial. Es decir, que ahora parte de ser rey implica el aspecto espiritual. Por eso no hablamos simplemente de un reino, sino de un santuario. Así es. Ahí Apocalipsis 7 nos está dando un cuadro de adoración. ¿Por qué? Porque no es cualquier rey. Y si aún en la historia a los reyes se les adoraba, aquellos que reclamaban la adoración, que no debería ser así, pero el Rey de los cielos, el Dios de los cielos, el que sí merece la adoración, no solamente está trayendo a nuestras mentes este cuadro de Apocalipsis 7, la idea de una adoración a cualquier rey, sino al Rey de los cielos, que implica el ser divino, Dios presente, habitando con su pueblo, y eso convierte esa sala con ese trono en un santuario. Por eso tanto Cristo, tanto el Dios de los cielos, hace que su presencia convierta esto en un santuario, como la presencia física de un templo, pero que un templo no cualquiera, sino habitado por el Dios de los cielos, le hace ese santuario. Por eso las dos palabras, santuario, templo celestial. Gracias, pastor, por esa claridad. Y en ese mismo contexto hay un tema que tal vez para muchos puede ser como complejo de comprender, es la relación del ser humano con Dios. Porque hoy esa relación para muchos es como distante, ¿no? Para los que tal vez tenemos la posibilidad de estudiar, nos damos cuenta que la relación con Dios es más cercana de lo que a veces creemos que puede ser a través de la oración, del estudio de la Biblia, podemos sentir a Dios cercano. Pero, ¿qué nos dice la Biblia de cómo será la relación con Dios ahora en esa nueva etapa, en el reino de los cielos, cuando todo sea nuevo? Es bien linda porque ahorita estabas diciendo cómo debería ser nuestra relación hoy. Debería ser una relación cercana, donde cada día, constantemente, nosotros deberíamos estar en la presencia de Dios y aprender a ver a Dios a través de los ojos de la fe, a través de nuestra relación con las Escrituras, a través de nuestra relación con Dios, a través de la oración, aprender a verle. ¿Cómo le vemos a través de las Escrituras? Pero ahora estamos hablando a futuro. ¿Cómo será? Sí, ¿qué dice es lo la mismo, Biblia? Es lo mismo, pero ahora de una manera literal. Es decir, estaremos en la misma presencia de Dios constantemente. Ya nada nos separará, nada nos reservará. Ya no habrá nada que vele nuestra mirada del Rey del universo, del mismo Dios, nuestro Padre Celestial. Y la Biblia lo dice claramente, hay varios textos. Algunos lo dudan. ¿Sí vamos a poder ver a Dios? Exacto, es una inquietud de muchos. Hay un sector que dice, no, solamente vamos a ver al Hijo, a Cristo, en su forma humana, glorificado, pero a Dios Padre y al Dios Espíritu no lo veremos, a esa primera y tercera persona de la deidad. Bueno, estamos hablando aquí del Padre. Hay aspectos bien claros. Mateo 5:8, una de las bienaventuranzas, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y aquí nos da un anticipo de quiénes son los que van a ver a Dios, los de un corazón limpio. Vamos asociando, pero lo verán. Se estará refiriendo a algo como hoy día, es simplemente por la fe. Si ya vamos a estar en la misma presencia, estamos hablando ahorita de un trono, de un Dios sentado, Dios mismo sentado en el trono. Juan lo dice, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Aquí se asocia el concepto de purificación con el de Mateo, los de limpio corazón. Se requiere como esa pureza de corazón para terminar en Apocalipsis 22, 3 y 4. No habrá más maldición. El trono de Dios estará allí. El Cordero estará en ese lugar. Sus siervos le servirán. Y dice el verso 4 de Apocalipsis 22. Y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Será una relación de cercanía. Podremos estar en su presencia. Le veremos físicamente. Es algo que a veces nos sorprendemos de poder estar cerca de alguien que tiene reconocimiento en este mundo, ¿no? La gente dice, wow, poder tomarse una foto con algún artista, pero acá nos habla la Biblia, y no sé si alcanzamos a comprender, quienes nos ven y nos escuchan, de que el Dios soberano, creador, dueño absoluto, poderoso Dios, nos va a permitir en ese momento estar con Él, tal vez hacer esas preguntas, ¿cierto? Que por tanto tiempo nos han inquietado, que dialogar con Él, o sea, créanme que es algo dentro de esa promesa grande de hacer nuevas todas las cosas.
esa nueva relación que podremos disfrutar con el Señor, sin límites, como decía el pastor hace un momento, ¿no? Ya no limitados por el pecado que tenemos, sino con tranquilidad poder estar en esa presencia de Dios, que será algo maravilloso. Pastor, ahora, ¿qué nos dice la Biblia sobre qué sucederá con los estragos que hasta hoy estamos enfrentando a raíz del pecado? ¿Qué sucederá con eso en ese momento? Eso será erradicado completamente, ya no existirá más. Bueno, y el hecho de que todo el pecado con todas sus consecuencias se erradiquen completamente, Dios los extingue, desaparecen, aún la muerte. La Biblia dice que ahí podremos nosotros, junto a todos los ángeles, decir, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Como dice Corintios, 1 Corintios 15. ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria, no existirá más. Eso será erradicado completamente. Ahora, algunos han pensado que también se nos erradicará el conocimiento previo de lo que hemos vivido en la tierra, y no es así, de ninguna manera. Recordaremos, imagínense ustedes llegar al cielo después de todo este trasegar por la tierra, luchando, sabiendo que tenemos a Cristo que murió por nosotros en la cruz del Calvario, que se sacrificó, que va a conservar su figura, las marcas, las cicatrices, y llegar al cielo sin recordar nada. ¿De qué serviría entonces ese sacrificio y tanto esfuerzo? Lo vamos a recordar. Lo único es que todos esos sentimientos negativos que afectan las emociones, la sensibilidad del ser humano, también serán erradicados. Volveremos al estado original de los principios de Dios en nuestra vida, como el amor. El amor es un principio que no cambia. Cuando el amor se convierte en sentimiento, es variable, cambia. El amor como principio no cambia. Y desde esa perspectiva recordaremos lo que hemos vivido en la tierra, pero ya no habrá ningún efecto del pecado que permita que esos recuerdos nos afecten negativamente. Simplemente el recuerdo servirá para tener una eterna gratitud a Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Gracias, pastor. Usted acaba de mencionar algo bien importante. Cuando hablamos ahorita de la relación nuestra con Dios en el cielo, lo veremos. Y usted mencionó algo que dice que el nombre de Dios estará en la frente de ellos. Sí. ¿Cómo es la manera, o cómo entendemos correctamente ese término y esa expresión? Esto es bien lindo, el nombre de Dios en la frente. Podríamos pensar que es un nombre literal. Dios pone su nombre en nuestra frente, pero no es de esa manera literal. Aquí está hablando en lenguaje figurado o simbólico, que es fácil de entender. ¿Qué significa cuando alguien pone su nombre sobre una persona? Hoy en día no se usa, pero en algún momento de la historia se usó marcar a los esclavos, es decir, pertenencia. ¿Qué se usa hoy día? Hoy se usa que los ganaderos marcan sus reses, su ganado, les ponen una figura o les ponen su nombre, es decir, esto me pertenece. O un niño cuando va al colegio toma su cuaderno y sus padres ahí en la primera hoja marcan el cuaderno, le ponen el nombre de ese niño para que tenga pertenencia, o el morral le ponen. Ahorita va uno a comprar una maleta y ya le ofrecen el servicio de marcárselo allí con láser y ahí le aparece el nombre. ¿Qué significa esto? ¿A quién pertenecemos? En ese momento, el nombre sobre las frentes, sobre sus cabezas, lo que significa es a quién le pertenecemos, no solamente por creación, porque pertenecemos a Dios por creación, porque Él nos creó, sino que aún después del pecado y de que el enemigo de Dios nos reclama como suyos, pero Cristo viene a morir por nosotros, nos rescata a través de su sangre en la cruz del Calvario. Ahora le pertenecemos nuevamente a Dios por redención, porque Cristo nos redimió. Y si voluntariamente accedemos a todo esto, el Señor nos llevará al cielo y la manera en que pondrá su nombre sobre nuestras cabezas, sobre nuestras frentes, no es literal, sino que no podremos nosotros expresar a través de nuestro semblante, de todo nuestro ser, otra cosa sino a quien pertenecemos. Un ejemplo curioso. Alguien he escuchado decir, no solo una vez, sino en varias oportunidades, esta persona, su vestimenta es, me hace entender que es de alguna iglesia. Mire cómo se viste. Pertenece a alguna iglesia. No sé a cuál, pero pertenece a alguna iglesia. No necesita uno tener un escrito sobre la frente para que después de un estado de glorificación en el cielo, aún nuestros rostros, nuestra actitud represente a quién pertenecemos. Es decir, hasta el último cabello que tengamos en las cabezas dará muestras, ya en ese estado glorificado, de que le pertenecemos a Dios. Es la manera en que Dios en la Escritura nos está diciendo que ya nada nos arrebatará de su presencia.
seremos la misma expresión de esa redención, de esa salvación, su presencia. El nombre de Dios sobre nuestras cabezas, sobre nuestras frentes, en un lenguaje figurado, es decir, le pertenecemos por creación y por redención a Dios. Gracias a Dios por eso. Resumiéndolo, estaríamos representando el carácter de Dios, ¿verdad? Así es. La manera de actuar nuestra, como usted dijo, Dios, hasta el último cabello. Hemos resumido el carácter de Dios en el amor. Así es, pastor, de verdad. Qué impresionante ver esta linda promesa, y esa promesa es para ti que nos ves y nos escuchas, para tu familia también. Este mundo como lo conocemos, con todo el dolor que trae, con todas las situaciones difíciles, pronto tendrá su fin, pero cuando llegue el fin de este mundo comenzará el mundo que Dios tiene preparado para nosotros, un mundo como, vale, para mucha gente, para muchas personas suena como algo ilusorio, como, ¿cómo puede existir eso? Eso es lo que Dios ha prometido, y solo quienes confían en las promesas de Dios podrán, aunque eso está abierto para todos, para ti, para mí, para todo el que tú nos puedas ayudar a compartir, que pueda conocer esta promesa, es para ellos. Solo la recibirán, como mencionó el pastor, los limpios de corazón y aquellas personas que hayan permitido que Dios sea su Dios, ¿no? Y que esté en armonía. Quisiera decir algo cortico, porque señor, sé que el tiempo se nos está acabando, y leí en un libro una frase muy interesante de un autor, se llama Mark Finley. El libro titula Satisfecho. Y él decía en algún momento, hablando de la muerte, representada en la muerte de Moisés y de nosotros, cuando morimos, mueren nuestros sueños. Hay personas que piensan que no hay nada más allá, simplemente morimos y ya. Cuando morimos, mueren nuestros sueños como seres humanos, pero cuando mueren nuestros sueños, dice él, nacen los sueños de Dios. Y esto, de la vida eterna, es el sueño de Dios. No podemos perder la oportunidad de vivir ese sueño de Dios en nuestras vidas. El sueño de Dios para ti y para los tuyos. Así que gracias, Pastor Alejandro, por habernos acompañado, por sacar el tiempo. Gracias a ustedes por siempre su compañía con nosotros y por ayudarnos a que otras personas puedan conocer este mensaje, invitándolos a verlo y compartiendo este programa para que ellos también sean beneficiados con las promesas y las bendiciones de Dios. Vamos a cerrar con una oración, pastor, si nos lo permite, y ustedes que nos ven en casa también o donde estén. Eterno Dios, gracias, porque tu palabra está llena de promesas y cada una de ellas nos conecta contigo y nos hace ver que tu plan siempre es de bendición, de bienestar para todos nosotros. Y una de las promesas maravillosas es que algún día el poder de Dios recreará todo, y lo que hoy conocemos que trae dolor y sufrimiento no existirá más, Señor. Podremos estar en el cielo relacionándonos contigo de una manera diferente, completamente, Señor, cercana, sin límites contigo, adorándote y, Señor, disfrutando del cumplimiento de las promesas de una vida eterna que nos has prometido, reuniéndonos con muchas personas que tal vez descansaron en ti, Señor, confiando en tus promesas, y abrazarlos por la eternidad. Permítenos aferrarnos a esas promesas, orar y ver cómo tú las harás, Señor, por fe, cuando Cristo regrese en una realidad. Bendice al pastor Alejandro, su ministerio, su familia, y de manera especial también bendice a quienes nos ven y nos escuchan, Señor. Que tu paz llene sus vidas. Que estas promesas nos permitan saber que son para nosotros. Y Padre bendito, que cuando esto sea hecho nuevo, nosotros estemos dentro del grupo de aquellos beneficiados por tu gracia, que disfrutaremos de todas estas bondades del cielo. Nos dejamos en tus manos de amor. Bendícenos grande y maravillosamente para hacer bendición a otros, pues lo pedimos en el maravilloso y santo nombre de Jesús. Amén. Pastor, gracias, y a ustedes mil gracias, y nos vemos muy pronto en un nuevo capítulo de Lecciones de Esperanza.